Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado muchísima conversación, especulación y, seamos honestos, un poquito de drama. Hoy nos adentramos en el fascinante y a veces confuso mundo de la vida personal de dos de las estrellas turcas más queridas y deseadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, señoras y señores, vamos a hablar de algo que ha puesto a todos a imaginar y a preguntarse: ¿será verdad que Can Yaman, nuestro galán de la pantalla, está a punto de convertirse en padre, y lo más sorprendente, junto a Demet Özdemir? Sí, sé que suena a telenovela, pero acompáñenme porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a intentar aclarar todo este embrollo. Si aún no forman parte de esta comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Prometo que les va a encantar. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, y por qué no decirlo, a nivel internacional. Ambos han conquistado corazones con su talento, su carisma y, claro está, su innegable química en pantalla. Recordarán la explosión de su popularidad con Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que nos robó el aliento y nos hizo suspirar a cada capítulo. Esa conexión en la ficción era tan palpable, tan real, que muchos empezaron a preguntarse si esa chispa trascendía la pantalla. Y ahí es donde empieza nuestro misterio, un misterio que, como veremos, se ha tejido a lo largo de varios años y ha sido alimentado por una vorágine de especulaciones. *** Los inicios de la chispa, más allá de la ficción ***. Durante un tiempo los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fueron constantes. Sus apariciones juntos, sus interacciones en redes sociales, incluso las miradas que se dedicaban en entrevistas, alimentaron las esperanzas de miles de fans que los veían como la pareja perfecta. Imaginen dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos, con una química que explotaba cada vez que compartían escena. Era el sueño de muchos. Esa complicidad en Pájaro Soñador no era algo que se pudiera ignorar fácilmente. Los fans veían la forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente en el set, y sentían que algo especial estaba sucediendo, algo que iba más allá de la actuación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Si bien hubo momentos que sugirieron algo más que una amistad, ambos se mantuvieron discretos, sin confirmar ni desmentir rotundamente, lo que, por supuesto, solo añadió más leña al fuego de las especulaciones. A menudo las estrellas de la televisión mantienen una imagen pública cuidadosamente curada, y sus vidas privadas son un terreno que protegen con celo. La falta de una declaración oficial por su parte, aunque comprensible desde su perspectiva, fue un vacío que los rumores y las interpretaciones de los fans se apresuraron a llenar. *** El rumor que sacudió las redes, un futuro bebé en camino, ***. Y es aquí donde entra la parte más intrigante y, quizás, la que ha causado mayor revuelo: el presunto embarazo. Se han filtrado supuestas informaciones, comentarios de fuentes cercanas, especulaciones en foros y redes sociales que apuntan a que Demet Özdemir estaría esperando un hijo. Y aquí viene la bomba, porque según estas mismas fuentes no oficiales, el padre sería nada más y nada menos que Can Yaman. Imaginen el impacto. Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz, convertida en madre, y con Can Yaman, el actor que ha enamorado a medio mundo, asumiendo su rol de padre. La noticia, de ser cierta, sería un acontecimiento de proporciones épicas en el mundo del entretenimiento turco y más allá. La magnitud de esta especulación es tal que ha logrado eclipsar temporalmente otros aspectos de sus carreras. Cada pequeña interacción, cada foto compartida, cada comentario en redes sociales es escrutado bajo la lupa, buscando alguna pista que confirme o desmienta esta bomba de información. Se han compartido filtraciones de conversaciones privadas, supuestos testimonios de personas del círculo cercano, y un sinfín de teorías que, aunque carecen de fundamento oficial, han capturado la imaginación de millones de seguidores. *** Navegando en el mar de la desinformación, la importancia de la verificación ***. Ahora bien, es fundamental que abordemos esto con cautela y sentido común. En el mundo del entretenimiento, la información falsa o los rumores sin fundamento son moneda corriente. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para conectar con la audiencia, también pueden convertirse en
Un caldo de cultivo para la desinformación. Es muy fácil que una historia empiece como un pequeño rumor y al ser compartida una y otra vez, adquiera una credibilidad que no posee. Y con figuras tan mediáticas como Demet y Khan, los rumores se multiplican exponencialmente. Hemos sido testigos, a lo largo de los años, de innumerables especulaciones sobre la vida personal de celebridades que luego resultan ser completamente infundadas. Los medios de comunicación, en su afán por obtener exclusivas, a veces caen en la trampa de publicar información no verificada, lo que solo contribuye a la propagación de bulos. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la falta de declaraciones oficiales por parte de ellos o de sus equipos ha dejado un vacío que ha sido aprovechado por las especulaciones. *** La realidad oficial, un vacío de confirmación ***. ¿Qué sabemos realmente? Lo que vemos en sus redes sociales, lo que se publica en medios de comunicación serios y verificados, y las declaraciones oficiales de sus representantes. Y hasta el día de hoy, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o Can Yaman, ni de sus equipos, sobre un embarazo o sobre la paternidad de Can Yaman en este contexto. Es importante recalcar esto porque la ausencia de confirmación no significa que sea mentira, pero tampoco significa que sea verdad. Significa simplemente que oficialmente no hay información que lo respalde. Esta falta de confirmación oficial es crucial. En una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, una noticia de esta magnitud, de ser cierta, no se mantendría en secreto por mucho tiempo. Las parejas famosas, cuando esperan un hijo, suelen anunciarlo en sus propios términos, a menudo a través de un comunicado oficial o una publicación en redes sociales que les permite controlar la narrativa. La ausencia de este tipo de anuncio por parte de Demet y Can sugiere, en el mejor de los casos, que la información no es precisa, y en el peor que se trata de un rumor deliberadamente propagado. *** El poder de la fantasía del fan, cuando la ficción inspira la realidad ***. Es comprensible que los fans, especialmente aquellos que amaron la pareja en Pájaro Soñador, deseen que su conexión trascienda la pantalla. Es la fantasía de ver a los personajes favoritos vivir su amor en la vida real, y más aún, formar una familia. Pero debemos recordar que los actores son profesionales que separan su vida personal de su trabajo, y lo que vemos en la ficción, aunque sea muy convincente, es precisamente eso, ficción. La conexión entre Sanem y Khan en Pájaro Soñador fue un fenómeno. La forma en que Demet Özdemir interpretó a la dulce y soñadora Sanem, y Can Yaman dio vida al carismático y a veces tempestuoso Khan, creó una química innegable que cautivó a audiencias de todo el mundo. Esta química tan bien lograda alimentó la esperanza de muchos de que esa chispa se tradujera en una relación real. Sin embargo, es importante diferenciar entre la magia de la actuación y la realidad de la vida privada de las personas. *** El viaje personal de los actores, rutas diferentes, decisiones propias ***. Hemos visto a Demet Özdemir en relaciones confirmadas y públicamente conocidas, y a Can Yaman también. Sus caminos personales han tomado rumbos diferentes en diferentes momentos, y es natural que así sea. La vida de una celebridad está bajo el escrutinio constante del público, y a veces esa presión puede ser abrumadora. Por eso es crucial que nosotros como público seamos respetuosos con su privacidad y no hagamos suposiciones que puedan causarles daño o incomodidad. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada. Las relaciones van y vienen, y las decisiones sobre compartir o no detalles de su vida personal son suyas. Intentar adivinar o especular sobre sus relaciones puede ser invasivo y, en última instancia, perjudicial. Es importante recordar que detrás de las estrellas de cine, hay seres humanos con sus propias emociones, sus propios desafíos y su derecho a la discreción. *** Desentrañando las raíces del rumor, ¿por qué tan fuerte? ***. Analicemos un poco por qué estos rumores surgen con tanta fuerza. Primero, la enorme popularidad de ambos actores. Cuando dos personas son tan queridas y admiradas, su vida personal se convierte en un tema de interés público. La atención mediática y la fascinación del público pueden ser intensas, y sus vidas se convierten en objeto de constante escrutinio. Segundo, la intensidad de la conexión que proyectaron en Pájaro Soñador. Como mencioné antes, esa química era excepcional y dejó una huella imborrable en los espectadores. La intensidad de su actuación en pantalla creó una expectativa en el público, una esperanza de que esa magia continuara fuera de las cámaras. Tercero, el poder de las redes sociales y la inmediatez de la información.
aunque sea no verificada. Un simple comentario o una foto mal interpretada, una noticia sacada de contexto, puede dar inicio a a bola de nieve de especulaciones. Las plataformas digitales permiten la rápida difusión de información, tanto veraz como falsa, y en el caso de figuras públicas, esta difusión puede ser exponencial. Los seguidores, al interactuar y compartir, contribuyen a la propagación de estas narrativas, sin siempre cuestionar su veracidad. *** Consejos para un consumo responsable de noticias, buscando la verdad ***. Entonces, ¿qué consejo les daría a ustedes, que están tan interesados en este tema? Mi recomendación es siempre basarse en información oficial. Busquen declaraciones de los propios actores, de sus representantes, o noticias de medios de comunicación confiables que citen fuentes verificadas. Desconfíen de las noticias que provienen de fuentes anónimas, de foros de discusión poco rigurosos o de cadenas de mensajes que no especifican su origen. En este mundo, la información falsa puede dañar carreras y vidas personales. La clave está en el pensamiento crítico. Antes de creer o compartir una noticia, pregúntate, ¿quién es la fuente? ¿Es una fuente fiable? ¿Hay alguna evidencia que respalde esta afirmación? ¿Se presenta la información de manera equilibrada o sesgada? En el caso de The Method de Mir y Can Yaman, hasta que no haya una declaración oficial, cualquier noticia sobre un posible embarazo o paternidad debe ser tratada con escepticismo. Si The Method de Mir estuviera embarazada, o si Can Yaman fuera a ser padre, créanme, tarde o temprano ellos mismos, o sus representantes, lo harían saber. Y cuando eso suceda, será una noticia confirmada, algo que podremos celebrar o comentar con certeza. Hasta entonces todo lo que circula son rumores y debemos tratarlos como tales. La paciencia es una virtud, especialmente en la era de la información instantánea. ***. Reflexionando sobre el consumo de contenido, drama vs. verdad ***. Es importante también reflexionar sobre cómo consumimos las noticias sobre celebridades. ¿Nos gusta más el drama y el chisme, o preferimos conocer la verdad? Como creadores de contenido, intentamos traerles información interesante y relevante, pero siempre con un enfoque de veracidad y respeto. Y en este caso particular, el respeto a la privacidad de Demet y Can es primordial. Vivimos en una cultura que a menudo se alimenta del drama y la especulación en torno a las vidas de las celebridades. Sin embargo, es importante recordar que estas personas son individuos con sus propias vidas, y merecen respeto y privacidad. Fomentar la difusión de rumores infundados no solo es irresponsable, sino que también puede tener consecuencias negativas para las personas involucradas. ***. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para las estrellas ***. La vida de las celebridades, a pesar de estar expuesta, sigue siendo suya. Tienen derecho a su espacio, a sus decisiones personales, y a compartir o no ciertos aspectos de su vida cuando y como ellos lo deseen. En el caso de un hijo, esa es una noticia que sin duda tendría un impacto tremendo, y si llegara a ser oficial, sería uno de los anuncios más importantes de la farándula turca. Imaginemos por un momento la magnitud de un anuncio así. Sería un evento que paralizaría las redes sociales y ocuparía los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, la especulación no sustituye la confirmación. Un futuro posible, imaginando escenarios ***. ¿Qué pasaría si estos rumores fueran ciertos? Imaginar a The Method de Mir, una mujer fuerte e independiente convirtiéndose en madre, sería maravilloso. Y si Can Yaman, un hombre carismático y en la cima de su carrera, asumiera el rol de padre, sin duda sería una noticia que cambiaría la percepción pública de ambos, y los impulsaría a una nueva etapa en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Pero, repito, esto es especulación basada en rumores. La vida de un padre o una madre es una responsabilidad inmensa, y si bien es emocionante imaginar a estas dos estrellas en ese rol, es crucial recordar que son decisiones personales que deben tomarse en privado y anunciarse cuando ellos consideren oportuno. ***. El legado en la pantalla, una conexión indeleble ***. Lo que sí podemos afirmar es el talento y la conexión que The Method de Mir y Can Yaman tienen como actores. Su trabajo en Pájaro Soñador marcó un antes y un después para ambos, y la huella que dejaron en el corazón de los espectadores es innegable. Y eso, independientemente de su vida personal, es algo que debemos valorar y recordar.
La magia de la televisión nos permite vivir historias increíbles, y a veces, esa magia se traslada a nuestra imaginación, llevándonos a desear que ciertas parejas sean reales. Pero al final del día son profesionales, cada uno con su propia vida y sus propias decisiones. Y lo que sea que esté sucediendo en sus vidas privadas, sea un futuro hijo, una nueva relación, o simplemente una etapa de crecimiento personal, les deseamos lo mejor. *** Conclusión, rumores y realidad ***. Así que, para resumir, la noticia de que Dem. Özdemir está esperando un hijo de Can Yaman es, hasta ahora, un rumor. No hay confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes. Hemos analizado las posibles razones de la proliferación de este rumor, desde su enorme popularidad hasta la química que mostraron en pantalla y la influencia de las redes sociales. Lo más importante es mantener un consumo de información responsable y respetar la privacidad de los involucrados. Si en algún momento hubiera una noticia oficial, sin duda, la compartiríamos. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y que, sobre todo, les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. ¿Ustedes qué opinan de estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿Les gustaría verlos como padres? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido así. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.